Daré una semblanza curricular de este autor. Permítanme presentarles a los miembros del presidio. Nos acompaña la maestra María Eugenia Cosío Rivera, catedrática de la Facultad de Derecho, el maestro César Omar Correa Alcanar, también catedrático de esta Facultad de Derecho, y desde luego el autor del libro. Cedo la palabra a la maestra María Eugenia Cosío Rivera. Gracias, querido maestro. Buenos días. A mí me tocó el honor de hacer la presentación de este libro tan precioso. El profesor Francisco Goicoechea Chambón es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional por la División de Posgrado de esta universidad, y cuenta con estudios de doctorado por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM en Sistemas de Escolarizado y Abierto, de la Universidad Iberoamericana en Derecho Internacional, conferencista, articulista y colaborador en la impartición de diplomados en ambas instituciones académicas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asesor legal y abogado de organizaciones privadas, entre estas el Ombudsman Universitario y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, así como funcionario dentro de la sección mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio de la Secretaría de Economía en México. Es fundador de una firma de abogados de consultoría, asesoría y resolución de controversias en derecho. Además, colabora activamente desde diferentes ámbitos en la transformación y mejora del sistema jurídico práctico. El profesor Jesús Goicoechea Chambón es un joven académico con claridad de los conceptos que analiza en esta obra, y a lo largo de la misma lo demuestra ampliamente. Se trata de un libro de texto que contiene las cuestiones básicas para un curso sobre este tema. Sin embargo, hay entre otras dos cuestiones importantes que destacar sobre este tema. Por una parte, la metodología con la que el autor elabora su obra, y la segunda, las materias que toca. En cuanto a la primera, la metodología, el profesor Goicoechea vierte por escrito su experiencia docente de una forma moderna, discutiendo los conceptos teóricos para enseguida aclararlos y fijarlos en la memoria del estudiante a través de casos prácticos, como aquellos conceptos teóricos que se suceden en la realidad y cómo se aplican los conceptos y las normas internacionales. De esta manera, el estudiante irá modulando su pensamiento entre la teoría y la práctica, y con ello saldrá de la enseñanza tradicional para prepararse en la práctica de los asuntos jurídicos internacionales. El autor pertenece a una nueva generación de juristas que ha encontrado un mundo internacional lo suficientemente articulado para entender su descripción y estudio. De esta manera, las exposiciones del autor son claras y sencillas, sin restarles profundidad, lo cual es garantía para el estudiante a quien va dirigida la obra, entendida con precisión los conceptos del derecho internacional público. A lo largo de su trabajo, el profesor Goicoechea introduce en el alumno en la norma jurídica internacional con las especificidades que la misma tiene, haciendo énfasis en cómo esa norma internacional se aplica internamente en México. En el capítulo sobre los tratados internacionales, el autor es exhaustivo en la definición de la naturaleza de los tratados y acuerdos internacionales, para lo cual describe con precisión su origen y características. Son importantes sus ideas sobre el control de constitucionalidad de los tratados internamente en el caso de México, cuando el autor nos habla
sobre la organización internacional, conduce su exposición sobre los diferentes organismos y características que componen dicha organización y al mismo tiempo estudia las relaciones de los organismos con los estados nacionales. El caso argentino que nos muestra el autor en el mismo capítulo permite observar la funcionalidad que alcanzan los organismos internacionales y cómo vinculan al Estado para conducirse bajo las reglas de la comunidad internacional. De relevancia es el capítulo sobre solución de controversias entre Estados, donde con precisión el autor da cuenta de las diferentes medios utilizados. Los 3 casos que el autor nos muestra en ese mismo capítulo le permiten aclarar al lector las diferencias entre esos medios de solución. El tema de la soberanía que aborda el autor lo presenta en los diferentes conceptos que le son atribuidos en el derecho internacional a ese concepto y lo ejemplifica en sus diversas formas de expresión, como es el caso de la plataforma continental y el espacio aéreo y ultraterrestre, entre otros. Los 4 casos que el autor plantea sobre el tema ayudan mucho a completar el concepto de la soberanía desde la perspectiva internacional, incluyendo el caso de la isla Bermeja y su supuesta desaparición en relación al ejercicio soberano de México. La sistemática expositiva del profesor Goitortúa es estricta y clara, lo que ayuda en mucho en la comprensión de la obra. Se trata de un esfuerzo importante que permite al estudiante conocer con mayor profundidad una realidad que hoy en día está presente en sus estudios. Yo le comentaba al profesor que es una excelente obra al vincular de una manera didáctica la teoría con la práctica. Esto permite siempre al estudiante o al que consulte el libro de tener una idea más clara del concepto de teoría con la práctica. Comentábamos hace un momento el autor y yo de que a veces la teoría es una y la práctica es otra, pero ya lo vemos plasmado precisamente en cada una de las resoluciones o del caso concreto de que está tocando el maestro en el ámbito de la teoría. Y le comentaba también que es una excelente obra y hay que recomendárselas a todos nuestros alumnos y a los que no son nuestros alumnos, porque es un excelente libro, muy didáctico, reitero, y felicito al maestro y yo soy una fan del maestro respecto de su obra. Mucho agradezco, maestro, muchas felicidades por esta obra y que sigan siendo más y mucho éxito. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno al maestro Correa Alcalá, quien nos hará comentarios sobre la obra del maestro Goitortúa. Pues muchas gracias y agradezco a la maestra María Eugenia toda su exposición, que realmente es muy enriquecedora. Y pues, en principio felicitar al maestro Francisco Goitortúa por su trabajo. Realmente es un trabajo muy completo, un trabajo muy bonito. Yo siempre he pensado que el tema de la educación es un acto de amor, pero pienso que escribir es un doble acto de amor. Entonces, cuando lo hace uno, realmente lo hace con una entrega que requiere apoyo no solamente a veces de la familia, ¿no? A veces de los amigos. En verdad que escribir un libro tiene una complejidad pues que a veces solamente se logra entender cuando lo hace uno, ¿verdad? Entonces te felicito en principio y felicito también a tu familia que te acompaña aquí, a tu esposa, estoy seguro que tus papás, ¿verdad? Y también a todos los alumnos que siempre hacemos este gran esfuerzo por tratar de tener una herramienta de trabajo que nos ayude a solventar nuestra clase de una manera como se requiere hoy en día, es decir, una manera práctica y una manera teórica también, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hecho una especie como de divorcio entre lo teórico y lo práctico, ¿no? De hecho, muchas veces dicen, es que usted es teórico, usted es maestro, usted es teórico. Bueno, entonces, ¿de dónde surgió la práctica? Es decir, los pensamientos que se van dando, estos pensamientos jurídicos que se van elaborando, pues se van planteando aquí. Y después habrá quien los recoja y los traduzca en una norma, en una ley o en un convenio internacional.
Entonces realmente el trabajo de los doctrinarios es un trabajo muy importante, ¿verdad? Hoy en día, afortunadamente, pues el maestro Vázquez tiene un gran apoyo con todos los maestros, hacer estas presentaciones que son muy importantes y muy enriquecedoras para los autores. Yo quisiera abordar, ya que nos hizo la maestra una presentación muy importante respecto de todo lo que es el libro, quisiera hacer solamente una síntesis abocando algunos aspectos sobre los cuales se va desarrollando el derecho internacional público. El derecho internacional público, a mi parecer, es una de las ramas del derecho más importantes que se tienen hoy en día. Si actualmente un estudiante de derecho no aborda las temáticas del derecho mismo desde una perspectiva del derecho internacional público, cae en una pobreza intelectual muy grande. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos concebir una figura jurídica si no está apoyada en estos convenios, ya sea en temas de derechos humanos o en materia económica. Fíjense qué importante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial termina en 1939, comienza en 1939 y acaba en 1945. Y a partir de ahí es un parteaguas para la humanidad y para el derecho mismo en todos los sentidos. ¿Por qué? Primero, porque en esos momentos se crea la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? En principio, otros organismos importantísimos, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que como sabemos hoy en día sus políticas se aplican de manera casi estricta a muchos países, en muchos sentidos. En el caso de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y 3 años después, en 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, pues vinieron a ser un parteaguas también en el tema del derecho internacional público. Es decir, el derecho internacional público ha tenido una evolución, ¿verdad?, muy importante a partir de esas fechas y con organismos internacionales muy bien establecidos. Pero, por otra parte, se fueron dando otras estrategias que va orientadas hacia el multilateralismo y hacia el regionalismo. Me explico. También para 1947 se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y en ese sentido se empieza un caminar muy fuerte en regular el comercio internacional. Ahorita voy a explicarles por qué es tan importante el desarrollo del derecho del comercio internacional y cómo está ahí adentro, inmerso siempre en lo internacional, el derecho internacional público. Es decir, el GATT surge en 1947 y se crea toda una serie de rondas de negociación que pretendía principalmente disminuir todos los aranceles que había y medidas de regulación y restricción arancelarias, porque los países estaban de alguna manera utilizando un sistema proteccionista que lo que hacía era paralizar la economía internacional. Entonces, la economía internacional paralizada en la materia económica y por otro lado unos derechos humanos que van apenas surgiendo, ¿verdad? Y que entonces dices, bueno, si cualquier ser humano quiere alcanzar la grandeza de los derechos humanos, ¿verdad?, a partir del derecho internacional público, pues la mínima base que tiene que tener es una base económica, ¿verdad? Entonces el comercio internacional pretendía ser un instrumento que enriqueciera esa parte. Entonces se va desarrollando y ese GATT pues, se convierte en un GATT más fortalecido hasta el 94 y posteriormente se crea una Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ya una organización, una materia comercial muy importante que se desarrolló, un sistema multilateral muy importante, es decir, este sistema multilateral convocaba a todos los estados a nuevas relaciones. Entonces, esas relaciones comerciales fueron enriqueciendo también el derecho internacional público. Y por la otra parte, el tema de los derechos humanos. Yo tengo como una especie todavía de división un poquito entre el tema de derechos humanos y el comercio internacional, porque apenas en esta época como que van entrañándose ya un poquito. Es decir, el comercio internacional es agresivo y siempre el comercio internacional es ganar, ganar. Entonces ha dejado al margen a ciertos sectores de la población, ¿verdad? Y los ha dejado en estado a veces de pobreza. No es a causa del comercio, es porque no están incluidos a veces. Entonces, dentro de esa inclusión está el tema de los derechos humanos y está el derecho internacional público para fortalecer esa parte. Entonces es una lucha hoy constante que se tiene que entrar. Pero bueno, vamos.
ya dentro del multilateralismo y el regionalismo que tenemos esta negociación entre todos los países, ya posteriormente tenemos el regionalismo, ¿no? Y dentro del regionalismo tenemos pues estas zonas de libre comercio, estas uniones aduaneras como la que actualmente tenemos con Canadá, ¿no? Vemos que actualmente nuestro país pues está llevando nuevas negociaciones. No sabemos qué tan importancia, qué tanta trascendencia puedan tener. Pero vamos, si nosotros lo abordamos desde un punto de vista del derecho internacional público, lo que podemos encontrar es que se logre actualmente un avance importante en los derechos humanos relacionados con el comercio internacional. Ahora bien, el maestro nos pone toda una serie de casos bien importantes, bien interesantes, que nos van orillando a temas que refieren principalmente al tema de derechos humanos, ¿no? Como el tema que actualmente fuimos viendo de Florence Cassens, ¿no? Y que involucra siempre que actualmente con la reforma, por ejemplo, que tuvimos en 2011 constitucional, con la reforma constitucional que hubo, que estaba abocada principalmente a este reconocimiento internacional, ¿verdad?, del reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en este sentido, vemos que lo que encontramos actualmente es que el derecho nacional se está internacionalizando. Y entonces, en ese sentido, es que nuestro derecho, pues también desde mi punto de vista, va a encontrar una mayor grandeza, una mayor concordancia, normas más claras, normas más simplificadas, pero también con una validez más estricta en ese sentido, si lo puedo decir de esa forma. Es decir, que los tratados finalmente, el reconocimiento que les tenemos que dar ya como país, y es ahora ya nuestra Constitución en su artículo primero, pues reza, ¿no? Reza que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿verdad?, tendrán que reconocer, ¿no?, el tema, aplicar los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos indica es que el abogado que hoy se forma en esta facultad de Derecho, su formación tiene que estar siempre con una visión orientada hacia los temas de derecho internacional, ¿no? Y principalmente tener conocimientos muy claros y muy precisos sobre el derecho internacional público. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho porque creo que es tiempo en que ya se acabó la era de los tratados, pero hacer tratados en los libros, ¿no? Es decir, y eran importantes porque, pues gracias a que, por ejemplo, mi gran maestro Arellano García, que por cierto en este salón me daba clase, pues tenía sus tratados, ¿no? Además un maestro que tiene muchísimos libros, y entonces nos explicaba todo su trataje y todas las teorías, ¿no? Pero ahora, gracias a todo eso que logré leer el libro del maestro, pues puedo ver que muchos de nosotros estamos sobre los hombros de ellos, y así estarán muchos sobre los hombros de nosotros para explicar, ¿verdad?, el derecho. Entonces, yo les voy a recomendar que a ustedes como estudiantes de derecho acudan, ¿verdad? Usted no se puede concebir hoy en día estudiar derecho si no es desde este punto de vista, porque si no queda un estudio, una carrera que pues mocha, porque les digo, hoy en día tenemos que acudir a ver la importancia que tienen estos organismos internacionales. Miren, hoy en día nosotros vemos todas estas reformas, todos estos cambios que está habiendo a nivel nacional, perdón, pero obedecen a una política internacional, y eso a veces no nos queda claro. En verdad, que los organismos internacionales dictan políticas que a veces son tajantes. Yo lo viví como servidor público, y en verdad que dicen, oye México, mira, tienes que cumplir con esto, y está la presión internacional para cumplirse, ¿verdad? Y entonces dicen, oye, a ver Omar, ¿cómo interpretamos esto? Pues ¿cómo lo interpretamos? Pues estamos obligados a cumplir porque nos hemos comprometido con tratados internacionales, somos parte de la OMC, ¿no? Estamos en la ONU, o sea, entender esta parte no es a veces fácil, ¿verdad? Entonces sí es un compromiso, yo los invito a que consulten la obra del maestro, realmente es bien enriquecedora y de manera muy sencilla, con un lenguaje sencillo, como debe de ser, ya no rebuscado. Prácticamente constituye un mapa mental
que nos va siempre paso a paso llevando con ideas, con conceptos, con casos prácticos, ¿no? Entonces, pues te felicito, maestro, nuevamente y pues muchas gracias. Hace un momento nos hacía la aclaración que ella es fan del maestro Goy Tortuga. Pues yo creo como en tal papel, maestra, pues le pediríamos que amplíe un poquito más estos comentarios. Por favor. Maestro, muchas gracias. Pues no me reiterar porque es una obra muy completa, es algo muy dinámico y sobre todo la obra es muy didáctica. Sobre ustedes que están en este plan del aprendizaje se les es más fácil. Incluso aquí estoy viendo a algunos de mis alumnos que tuve clases un ratito y les comentaba que venía a hacer la presentación, que tenía el honor de hacer la presentación del profesor, y les recomendaba este libro, que apenas conocía la obra y ya era su fan. Y se lo dije al maestro entrando que era fan, porque es una manera muy didáctica de aprender, de conciliar precisamente, como decía el maestro Omar, la teoría con la práctica de una manera didáctica, fácil. Ya no estamos en el que hay que ver este libro y después ir al tratado, después ir a otra consulta. Aquí mismo viene todo. Entonces, que este tipo de obras se multipliquen para el acceso y además la comprensión de todos nosotros. Planteamos incluso que el ámbito internacional es muy interesante y es muy complejo, como decía el maestro Omar. ¿Por qué? Porque tenemos que conciliar precisamente todas las ideas y además los conflictos, las problemáticas que se van planteando y cómo resolverlas. Si nosotros tenemos esta mente abierta, esta forma de pensar, nos va a permitir otra vez resolver mejor las cosas. También sugería que tenemos que colegiarnos más, sobre todo en el ámbito internacional, porque el conocimiento no es fácil, ¿verdad, maestro Francisco? No es fácil. En el ámbito interno es difícil, pues imagínense en el internacional. Lo comentábamos hace un momento también con mis alumnos y decían, es muy complicado, pero además muy interesante. Y esto nos va a permitir colegiar nuestras ideas en el ámbito interno y en el exterior. Muchas felicidades, maestro, te agradezco y gracias por el honor, maestro, por permitirme hacer este comentario de este libro tan interesante y compartir con el maestro Omar esta mesa. Muchas felicidades, maestro, gracias. Vamos a escuchar las palabras del autor, que pues precisamente pues él nos va a ampliar el contenido de su libro, de su obra. Pero yo nada más, si me permitiría hacer un comentario, querido maestro. ¿Por qué no trata usted el derecho familiar internacional? Se ve bien su perfil, muy querido maestro, pero acuérdese usted que también instrumentamos un diplomado de Derecho Internacional Público relacionado con la familia, que hoy día los que conocen el derecho internacional saben bien que también tenemos un derecho internacional de familia. Adelante, mi querido maestro. Bueno, pues buen día a todos. Antes que cualquier cosa, agradecer por supuesto la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí. Agradecer también a la Facultad de Derecho, al profesor y al licenciado Fausto también, que pues han hecho esta organización de este evento, de la presentación de este libro, que por otra parte es un libro que estamos pues con el gusto y con el honor de presentar aquí en el sistema abierto de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero además que es una posibilidad también para hablar de algunos temas que son importantes no solo para el derecho internacional, sino además para México. Yo creo que hay muchos temas aquí relacionados con el país que tienen que ver, que además pienso lo hace más interesante todavía, porque no es ver solo como la ONU, ¿no? Allá como una especie de sistema lejano a nosotros, del cual no tenemos nada que ver, sino que más bien es un tema o es un área del derecho que tiene ya una repercusión tanto práctica en nuestro país como también incluso jurídica, por supuesto, y política.
¿por qué no hacer un libro de Derecho Familiar Internacional? Yo creo que es muy interesante, yo creo que es un planteamiento además que sobre todo obedece al derecho internacional privado, que ahí habría que profundizar tanto en materia familiar como incluso hasta mercantil internacional, y ahí hay muchísimo de qué hablar. En el caso particular de este libro, me voy a permitir exponerles de manera muy general los motivos para hacer este tipo de libros, para hacer este tipo de obra, y luego algunos temas en especial o en particular que me interesaría platicar con ustedes. Primero que nada, ¿por qué hacer un libro de internacional público con casos prácticos? Yo creo que esta es una parte pues muy interesante, porque hay algo que se nos ha achacado mucho a los académicos o a los teóricos, y es justamente ser demasiado teórico, es justamente esa parte de ser demasiado conceptual, todo verlo así como en el ámbito y pues demasiado teórico, abstracto, ¿no? Todo el mundo de las ideas, pero nada práctico. Al final de cuentas, no es que las teorías sean inútiles, de hecho las teorías son parte, como decía también el profesor, son parte de del desarrollo tanto del derecho como de muchísimas áreas. Las teorías en particular nos permiten entender mejor lo que en la práctica hacemos o lo que en la práctica podemos hacer. Y esas teorías ya debatidas, discutidas, ampliadas incluso, nos abren nuevas vías o nuevos mecanismos de actuación jurídica o de cualquier otra naturaleza. En particular, este libro se hizo con la idea de mezclar esa teoría con la práctica, tanto de casos históricos, lo que en la historia ha pasado sobre derecho internacional público, como incluso casos que están actualmente en vigor, que están vigentes, casos que están todavía, incluso hasta algunos pendientes de resolver. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de la Corte Penal Internacional y el expresidente Calderón, que se plantea también en el libro, es decir, ¿qué pasaría respecto a la responsabilidad individual internacional o la responsabilidad internacional como Estado? Se mezclan ambas. ¿Qué hacer aquí en caso de que se dé una situación como la que ha ocurrido en México? ¿Es procedente o no la demanda o la denuncia más bien ante la Corte Penal Internacional en cuanto al expresidente? Es un caso que está vigente todavía, que no se ha resuelto. Posiblemente tarde un poco más en resolverse, pero lo sabremos pues en un tiempo, yo pienso en un plazo mediano. Pero en cualquier caso, desde ahora podemos perfectamente plantearnos qué hacer, porque son casos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estaba implementando la Corte Penal de México, es decir, cuando se estaba tratando el tema de la Corte Penal, de que si México tendría que ser o no parte de la Corte Penal, nos planteábamos la Corte Penal como algo sumamente lejano. Yo recuerdo el ambiente incluso tanto académico, político, era como de ver a la Corte Penal como, pues sí, un organismo que puede servir, que es posiblemente muy interesante, una novedad jurídica en el mundo, pero muy lejana a nosotros. Yo creo que en ese entonces, estamos hablando del 98, y cuando se creó, y después en el 2002, cuando por fin se hizo la aceptación por parte de México, en ese entonces no nos planteábamos todavía una situación como la que nos planteamos en el sexenio, por ejemplo, del expresidente Calderón, una guerra o un conflicto armado que hemos tenido, que hemos padecido en México, y que ha creado graves consecuencias sociales y también políticas, incluso jurídicas. Por eso, ese pensar de entonces, de que pues un día posiblemente la Corte Penal la tuviera que utilizar México, la estamos viendo ahora. Se ha actualizado el supuesto, porque ya tenemos una denuncia contra un expresidente, casi nada, un expresidente de la República acusado ante la Corte Penal Internacional. Luego entonces, yo creo que el tema es perfectamente debatible, pero además actual. Es un tema vigente que lo tenemos que seguir tratando y analizando. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo la reforma constitucional que se hizo, el artículo 21, para admitir la competencia de la Corte Penal Internacional. Y ese artículo 21, la propuesta fue, bueno, pues el Senado, dice más o menos el artículo, el presidente podrá remitir cada caso concreto al Senado y a su vez aprobar la competencia de la Corte Penal en ese caso concreto. Es decir, hay dos filtros ahí. El presidente, si quiere, si no quiere no pasa nada, si quiere remite el caso al Senado, y el Senado, si quiere también, si hay los votos suficientes,
aprueba aceptar la jurisdicción de la Corte Penal en ese caso particular. Si no lo quiere, no pasará nada. Ese artículo que reformamos en nuestra Constitución es absolutamente erróneo desde el punto de vista internacional, porque nosotros ya ratificamos el Estatuto de Roma que crea a la Corte Penal Internacional, ya somos parte de la Corte, pues ya estamos obligados con ella. Ya no hay de que el Senado va a aprobar si aceptamos o no su jurisdicción, es que ya la aceptamos. Cuando ratificamos a la Corte nos hicimos parte de ella. Sin embargo, el Senado podría, según la reforma del artículo 21, podría aprobar en un caso concreto si acepta o no la jurisdicción de la Corte Penal en un caso concreto. Eso podría causar a México, por supuesto, responsabilidad internacional. Pero bueno, pues además de esto, yo creo que ese vínculo, ese ligamen que se tiende a hacer entre la teoría y la práctica es importante, se hace en este libro, se hace un esfuerzo porque se expongan los temas y enseguida se exponga el caso práctico, ya sea aclarando el tema o incluso contradiciéndolo. Eso es un punto en el cual me traté de hacerlo muy a propósito. Algunos temas, por ejemplo, exponen o simplemente se expone el tema, cómo es en la teoría o cómo pasa desde el punto de vista de los tratados, y luego un caso práctico que viene justo al revés, que contradice lo que ya se dijo arriba, y entonces es como poner este contraste para incitar al debate, incitar al análisis, a la inteligencia, digamos, al pensamiento, y decir, bueno, esto es lo que pasa teóricamente, pero en la realidad ha pasado esto otro. ¿Qué pasa aquí? ¿O cuál es la solución? ¿O cuál es la escapatoria, ¿no? Digamos, a este dilema? Bueno, eso es algo que se hace muy a propósito. Si ustedes lo ven por ahí, no vean que es un error del libro, ni mucho menos es parte de la metodología del libro, pero además me parece que con un sentido muy crítico, como para incitar justo a la reflexión, al análisis o al debate. Hay una cuestión, un punto que mencionaba también aquí el profesor Omar, y es el hecho de que se está nacionalizando lo internacional. Esto es cierto, pero además de esto se está, se está internacionalizando lo nacional, que es cierto. Es decir, muchas figuras, como por ejemplo nuestra figura del amparo, ustedes recordarán sus clases de derecho de amparo, que se ha dicho que el amparo en sí mismo es una figura que traspasó el ámbito nacional, porque de hecho incluso la palabra amparo se menciona también en los propios tratados internacionales de protección de derechos humanos. Eso es un ejemplo claro de la internacionalización de lo nacional, en este caso el amparo. Yo afirmo en el libro, incluso lo tengo en la propia introducción al libro, que lo que ahora está pasando también es la nacionalización de lo internacional. Es decir, todo lo que está pasando a nivel internacional, y hablo específicamente, por ejemplo, de reparación por daños respecto a derechos humanos. La reparación a las víctimas es un tema que ha surgido netamente o que se ha desarrollado especialmente en el ámbito internacional. Vean, si no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuánto desarrollo jurisprudencial tiene acerca de la reparación que se hace a las víctimas. Y nosotros ahora acabamos de establecer una ley de víctimas que establece esencialmente la reparación a las víctimas. Es una nacionalización de lo internacional. Y vemos que esto va pasando cada vez más, y que lo internacional, que antes se veía como, bueno, pues algo que es interesante, algo que en la teoría puede funcionar, algo que pueda ser muy bueno, la verdad es que ahora está pasando que muchos de los grandes desarrollos del derecho en general se están fomentando o creando desde el internacional, y después se está retomando en el ámbito nacional. Eso es una parte, me parece que es muy importante, porque tendremos que estar en ese sentido pues absolutamente prestos a lo que es el derecho internacional. Hay que estar en ese sentido pues muy actualizados, y por lo menos con conocimientos pues elementales e importantes de la materia. Y bueno, además de esto, pues hay un tema con el que inicio el libro, de hecho, que es la ciencia y el derecho. Y hablar de ciencia aquí es meternos en ese embrollo, ya saben, entre que si la ciencia experimental o la ciencia más bien de corte pues filosófica, por ejemplo. Este dilema entre que si la ciencia es solamente aquello que es experimental,
entre que si la ciencia es solamente la física, la química o la astrofísica o las ciencias llamadas duras o experimentales, es un dilema que ya tendríamos que haberlo superado. Me parece que es un dilema que está de hecho superado, pero todavía hay algunas reticencias por ahí a aceptar esto. La ciencia no es solamente aquello que se puede experimentar, no es solamente aquello que puede probarse en un laboratorio o en una probeta. La ciencia implica la adquisición de un conocimiento, el que sea, de manera metódica, sistemática u ordenada. Y esa adquisición de conocimiento lo que nos permite conocer el mundo en general, llevado a cabo de manera sistemática, con un orden, con una metodología, es un conocimiento científico. Y ese conocimiento científico tiene que ver con, por ejemplo, la filosofía es una ciencia, el derecho es una ciencia, por supuesto. Llegamos al conocimiento de las cosas a través del análisis, de la reflexión, de una propia metodología jurídica con la que contamos, e incluso la sociología, en fin, muchas áreas que no son estrictamente experimentales, pero que son ciencia, por supuesto. Y bueno, ahí pues en ese sentido el derecho internacional público es una ciencia, es la ciencia del derecho que pues se relaciona especialmente con esa parte de los actores internacionales. Y aquí viene el otro tema, que es quiénes son los actores internacionales. Los estados, los organismos internacionales. Ahora hay el debate, por ejemplo, de si los individuos también somos actores, y lo somos en algún sentido. No, digamos, tradicionalmente como lo han sido los estados ni los organismos, posiblemente jamás lo seamos, pero sí seamos actores en algún sentido. Desde el punto de vista pasivo, de responsabilidad penal individual, o desde el punto de vista activo en ciertos organismos, Corte Interamericana, Corte Europea, etc. Pero bueno, pues además de esto, hay muchos casos que son que están pues prácticamente aquí en el libro. Ustedes encontrarán que son relacionados con temas actuales, con temas relacionados incluso con México. Llamábamos la atención sobre la llamada famosa Isla Bermeja. Supongo que ustedes en algún momento la habrán escuchado, especialmente con López Dóriga, ¿no? en el noticiero. Y López Dóriga, pues a través de este noticiero, decía que había, o hay, o hubo, o no se sabe, una isla que existía o existió, no sabemos, en el Golfo de México, que posiblemente le daría a México más de 900,000 millones de barriles de petróleo a México. O sea, es decir, la cantidad de petróleo que se encuentra en el polígono occidental y que compartimos México y Estados Unidos, tendríamos en dado caso que compartirlo en mayor medida a favor de México, de existir la Isla Bermeja. Es una isla bermeja que se encuentra en mapas, en cartografía desde 1500, 1600, 1700 y hasta 1800, bueno, y hasta 1900, todavía la serie de todo un libro incluyendo la Isla Bermeja. Y esta isla, de repente, pues por ahí de 1970 y tantos, 76 me parece, se armó una expedición por parte de la Armada de México. Fueron con el barco de la Armada de México, se presentaron en las coordenadas exactas, la latitud, todos los datos exactos de ubicación donde supuestamente estaba la isla. Llegan al sitio y se encuentran con que ven alrededor y no hay isla. A ver, datos concretos, coordenadas, no está la Isla Bermeja. Una isla que está en mapas, o estuvo en mapas desde 1500, bueno, mediados de 1500, hasta 1900. Todos los mapas de la época marcaban a la Isla Bermeja, incluso con características geográficas, o características más bien físicas. Decían que lo de la bermeja es porque la palabra significa rojiza o rubicunda, como rubia, una isla que tendría que ser de característica rocosa. Esa isla con características rocosas de ahí viene el nombre bermeja o rojiza. Bueno, pues supuestamente existió, la registraron y bueno, pues resulta que en el 97 vuelven a hacer la expedición, confirman que efectivamente no está la Isla Bermeja, llegan al sitio y entonces es cuando a partir de ahí se firma un tratado de límites del polígono occidental entre México y Estados Unidos, que se ratificó después por parte de FONAVI, que se publicó en el periodo de Vicente Fox en el 2000. Ese tratado estableció, por supuesto, mayor territorio del polígono occidental a Estados Unidos.
Se dice que fue un logro de México esa negociación, porque aproximadamente el 30 y tantos % de la zona le correspondió a Estados Unidos y el 60 y tantos a México. Entonces se dijo, es un logro, tuvimos más territorio que Estados Unidos. El problema está en que por la plataforma continental, que ustedes ya más o menos sabrán lo que es la plataforma continental que viene del norte hacia el sur, corresponde exactamente la parte que le corresponde a Estados Unidos, es donde se encuentra la mayor cantidad de recursos minerales y energéticos a favor de Estados Unidos. Entonces, es verdad que nos toca más porción, pero menos riqueza. Y bueno, pues este caso está planteado también en el libro, se plantea ahí como un caso que está, pues ya yo en mi opinión lo considero un caso cerrado. No hay forma de hacer nada más porque tenemos un tratado firmado ya con Estados Unidos que es Pacta sunt servanda, que es de cumplimiento obligatorio. Y aunque finalmente la Convención de Viena de 1969 establece que los tratados o los límites fronterizos no se sujetan a la cláusula rebus sic stantibus, es decir, los límites fronterizos no podemos cambiarlos después de un tiempo. Ya una vez fijados, nada de que cambiaron las circunstancias, es que ahora hay una isla que ya no existía, que ahora sí existía, antes no existía, o de que nada. O sea, ya esa cláusula rebus sic stantibus no aplica en límites fronterizos. Por lo tanto, el tratado del 2000 sobre el límite del polígono occidental es vigente, no hay forma de echarlo atrás, y es un tratado que está pues ya perfectamente funcionando para ambos países. El asunto está que de todos modos al día de hoy la UNAM hizo una expedición en esta isla y determinó que no existe de todos modos, por lo menos no ahí. Aclaró que no sabe si en otro sitio, no sabe si en otras coordenadas o no sabe si finalmente pudiera existir de otra forma, pero por lo menos en las coordenadas exactas en las que se le ha ubicado siempre, no existe. El informe ustedes lo pueden incluso conseguir en la Cámara de Diputados, si acceden a través del acceso a la información, la ley de acceso a la información, podrían dárselo, incluso hay un libro publicado que también lo contiene. La UNAM se ha manejado con mucha confidencialidad, pero es exactamente lo mismo, es un informe ya publicado, no hay problema, no es confidencial. Aún así, la UNAM se estableció una metodología que supuestamente no es actual en términos de mareo, pues de navegación marítima. Entonces, bueno, pero de todos modos, la UNAM ha afirmado a través de una expedición científica que ahí no hay forma de que haya existido más alguna isla en la historia de esta geografía. Bueno, otros casos más se plantean. El caso de Sudán con la Corte Penal es muy interesante. Redefinir y replantear la soberanía de los estados también tiene que ver con este caso Sudán. Imagínense que Sudán era el país más grande, por lo menos, del continente africano, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, un país con graves conflictos entre norte y sur, y bueno, pues se arman revueltas, se arma un conflicto armado interno muy fuerte, por el cual se causan más de 200.000 personas que han tenido que dejar su sitio y por supuesto cientos de miles de muertos. Torturas sistemáticas, violación de derechos humanos, etc. Sudán firmó la Corte Penal, firmó el Estatuto de Roma, pero no lo ratificó, lo firmó nada más. La firma no obliga a los estados, lo que sí obliga es la ratificación. Bueno, pues cuando Sudán firma ese estatuto y no lo ratifican, se entiende que Sudán no está obligado con la Corte. Pues la Corte recibe una recomendación, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde le pide al fiscal de la Corte Penal que investigue el caso de Sudán y que lo investigue para, en dado caso, fincar responsabilidad penal individual. De hecho, la Corte lo hace, el argentino de entonces, el fiscal argentino lo hace, inicia la investigación, se traslada al sitio, arma su expediente, lo presenta a Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala aprueba y dice, efectivamente, aquí hay la posible comisión de crímenes internacionales. Aprueba y emite una orden de aprehensión en contra del presidente de Sudán, vigente todavía al día de hoy y en ese entonces, por supuesto. Ya se imaginarán lo que dijo Sudán. No me importa la Corte Penal, yo la firmé, pero no la ratifiqué, no me obliga a la Corte Penal, no estoy obligado con ella. Es más, esta resolución o esta orden de aprehensión es ilegal, porque la Corte Penal
obliga, y es más, es un principio de derecho internacional público, el que los tratados obligan solamente a las partes firmantes, no a los demás. Si México firma un TLC con Estados Unidos, ese TLC no le puede aplicar a Costa Rica, es únicamente entre las partes que han contratado. Bueno, pues Sudán dice exactamente ese argumento. Yo firmé la Corte, pero no la ratifiqué. Por lo tanto, esta orden de aprehensión es ilegal, no tiene ningún sentido que se pueda emitir. Se viola incluso soberanía del Estado. Sin embargo, el tema de los derechos humanos, que es este caso, tema de derecho internacional humanitario, tema de violación grave a derechos humanos, tiene que ver con ese replanteamiento de la soberanía. Los estados, digamos que ya no pueden sustraerse de sus obligaciones internacionales, especialmente de derechos humanos, bajo el término de la soberanía. Esto significa, por ejemplo, para entenderlo mejor, si la prohibición del genocidio es una prohibición que se entiende como de jus cogens, obligatorio, ponible a todo el mundo. Bueno, pues la prohibición del genocidio, si México no hubiera firmado la convención que prohíbe el genocidio del 48, México tampoco podría argumentar que él sí está autorizado para cometer genocidio. No lo puede, porque además es ilógico. O sea, México no podría decir, oigan, yo no firmé la convención de prohibición del genocidio, por lo tanto puedo cometerlo. Por supuesto que no. Es decir, es un tema que no está sujeto a la opinión de los estados. Es un tema que aplica a todo el mundo, que es tan obvio, que es tan fundamental para la existencia del ser humano, que un estado no podría sustraerse de esa obligación. Pues prácticamente lo mismo pasa con Sudán. Es decir, Sudán, aunque no firmó, no ratificó a la Corte Penal, lo que está haciendo es, la Corte Penal es simplemente decir, bueno, a través del Consejo de Seguridad, que es el órgano que se encarga de llevar a cabo la paz y seguridad internacional, yo te digo, Corte Penal, que investigues este caso y que además, si hay responsabilidad, que la finques. Y es lo que actualmente está pasando. Claro, no ha sido arrestado, ahí sigue todavía el presidente de Sudán y no sabemos por cuánto más tiempo seguirá ahí. Bueno, pues este caso está planteado aquí también, el caso de Florence Cassés, por supuesto, el caso Eichmann, que es muy interesante desde el punto de vista de la responsabilidad internacional e individual. Y bueno, pues esto es un caso realmente que se plantean aquí, incluyendo, por ejemplo, el de la órbita geoestacionaria, que es un tema también sumamente interesante. La órbita geoestacionaria es una especie de recurso natural que tenemos en el globo terráqueo y que se encuentra justo en la línea del Ecuador. Es la línea que divide al mundo en dos partes, el norte y el sur. En esa línea del Ecuador, a 3.500 kilómetros de altura, se encuentra un espacio que es propio del globo terráqueo, en el cual, si se llegan a colocar satélites ahí, estos satélites giran de manera geoestacionaria, geotierra estacionaria, es decir, como gira junto con la Tierra, pues. De manera que de colocar un satélite ahí es muy barato para los estados porque no tienen que estarlo reubicando, alcanza señales al norte, al sur, etc. Bueno, pues ese Ecuador pasa por los países ecuatoriales: Ecuador, Colombia, Brasil, Indonesia, Guinea Ecuatorial, en fin, y algunos otros. Un día a Colombia se le ocurrió juntar a los países ecuatoriales y firmar una declaración, la Declaración de Colombia de 1976, en la que establecen que la órbita geoestacionaria sincrónica les pertenece, que es de su soberanía, porque como pasa por arriba de su territorio, justo por encima de su territorio, pues es recurso natural de ese estado. Y ahí viene un debate fuerte, porque por supuesto los demás países, inmediatamente, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Japón, que tienen la mayor parte de satélites en esta órbita, protestaron inmediatamente y dijeron, por supuesto que no, eso es un recurso natural que le pertenece no a los estados, a todo el mundo. Es como la señora una señora en España que fue ante el notario público y registró la luz, no, el sol, fue el sol, registró el sol como de su propiedad. Y el notario público de Galicia además, el notario público lo registró en un acta. Esto existe, es más, están las noticias. De hecho, el notario público de Galicia registró este hecho en un acta notarial y dijo, pues sí, efectivamente, como el tratado sobre propiedad de cuerpos celestes que es del 76 dice que los estados no pueden apropiarse los cuerpos celestes,
que los cuerpos externos o ultraterrestres no son propiedad de los estados, aquí hay un vacío legal, porque la señora dijo, yo no soy estado, yo soy particular. Luego entonces, si yo no soy estado, soy particular, esa convención no me aplica. Hay un vacío legal, me pertenece el sol. Y el notario dijo, pues sí, sí es cierto. Y lo notificó. Y entonces viene el problema porque ella decía, bueno, si notarialmente, si jurídicamente me pertenece el sol, pues luego entonces yo puedo cobrar derechos por el uso de la luz solar y por el calentamiento incluso que ocasiona el sol en el mundo, podrá cobrar derechos a todo el mundo y hacerme multimillonaria. Se lo planteó, pero claro, con ese planteamiento hubo una contestación y se dijo, sí, claro, tú puedes reclamar eso, pero también podrían reclamarte a ti las sequías en el mundo, el cáncer de piel que se causa a tanta gente, en fin, entre otras cosas, ¿no? Es decir, es un tema totalmente absurdo desde el punto de vista jurídico, porque no hay forma de apropiarse del sol en ningún cuerpo celeste. Pues un notario público de Galicia lo hizo y dijo que sí, que le pertenece. Incluso hay una empresa por ahí en Estados Unidos que se dedica a vender parcelas lunares, y esto es un hecho, lo hacen. De hecho, ustedes pagan con su tarjeta de crédito y les mandan por correo un certificado de propietarios de una parcela lunar, que es ustedes la pueden ver en su telescopio y dicen, pues me gusta esta zona, tantos acres de parcela lunar, la quiero, la compro, ya es suya. Bueno, pues Colombia estaba diciendo algo parecido, me pertenece a la gestacionaria porque está arriba de porque pasa por mi territorio. Brasil dijo lo mismo, Ecuador, que se sube a todo lo que sea territorio, dijo lo mismo, en fin. Pero además con Ecuador hay un tema especial porque Ecuador tiene una isla, que es la isla Galápagos, que está hacia digamos, el Pacífico, está al lado del Pacífico por supuesto, pero hacia la izquierda, hacia el oeste exactamente. Esa isla Galápagos está exactamente en la misma línea del Ecuador y del país ecuatorial, y Ecuador también ha dicho que le pertenecen 200 millas náuticas, no las 12 millas náuticas que están previstas en la Convención del 82, sino 200 millas náuticas de mar como zona soberana, digamos, de Ecuador. De manera entonces que si tenemos a Ecuador y a la isla Galápagos, pues tenemos que esta es la isla Galápagos y hay 200 millas para el sur, para el norte, para el este y para el oeste. Y como la línea pasa así, la línea del Ecuador pasa así, pues tenemos 200 millas náuticas más los 3.500 kilómetros de altura, más 200 millas náuticas de acá, y todo eso es pertenencia del Estado ecuatoriano. Lo cual trae también un montón de conflictos, porque imagínense ustedes que en toda esa zona es imposible, o sería imposible, que un Estado pudiera colocar satélites, que pudiera hacer algo, porque es una zona que le pertenece a Ecuador. Ecuador lo ha afirmado, incluso lo tiene en su constitución. Colombia ha hecho interpretaciones constitucionales también de que debe de tenerse en cuenta la órbita como parte de su territorio, y bueno, pues han reclamado en dado caso que si los estados quieren colocar satélites ahí, pues lo pueden hacer, pero que paguen, ¿no? que contribuyan, porque es una zona propiedad de cada estado. Y bueno, pues ese tema también se plantea en el libro, entre otros más, que es el caso de Chile, La Última Tentación de Cristo, que es una película que se exhibió en Chile y que fue finalmente prohibida en algún tiempo para su exhibición. Después hubo una demanda ante la Corte Interamericana que se resolvió a favor de la exhibición de la película. Yo no sé qué hubiera pasado si esa resolución de la Corte Interamericana hubiera sido en contra de México y que nos hubieran dicho, México, modifica tu constitución, porque no sé, pero en ese momento es posible que hubiéramos dicho que ¿qué? Corte, me voy. La Corte Interamericana le dijo a Chile directamente, Chile, modifica tu constitución, no puedes tener un artículo como el que tenía antes Chile, creo que el 19 de su constitución, que establecía un consejo de calificación cinematográfica y que filtraba prácticamente todas las películas que se veían en Chile. Este consejo decía qué se ve y qué no se ve, y ponía también la calificación, o digamos, los rangos de edad para ver la película, la aptitud de las películas. Este consejo ya no existe, se modificó el artículo, pero a ese término estamos llevando la soberanía, una corte supranacional que le dice a un Estado, modifica tu constitución, y además el Estado lo hace. Es un tema que, como verán, pues es de enorme actualidad, de enorme presencia del derecho internacional público ya en el ámbito nacional,
Y lo vemos incluso, como lo mencionábamos aquí en esta mesa, con el control de convencionalidad. La convencionalidad ya es una posibilidad, ya existe, ya es real, ya tenemos ahora la necesidad de aplicar tratados internacionales en prácticamente cualquier litigio, cualquier asunto que implique derechos fundamentales del ser humano. Ya está esta cuestión, tenemos que conocer no solo tratados, sino incluso jurisprudencia interamericana. Y esto incluso por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, bueno, pues esto es de manera muy general del libro. Hay un montón de temas más que hasta podríamos aquí tratarlos, pero en cualquier caso mejor se los dejo para que ustedes lo investiguen directamente en el libro. Hay muchos más que son también muy interesantes. El caso, les decía, el caso Eichmann, por supuesto el caso Calderón, Álvarez Machán, que es un caso también muy interesante que se puso de moda ahora con Caro Quintero. Bueno, pues está también planteado aquí y bueno, yo espero sobre todo pues que esto sea una contribución importante, no solo a la materia, sino por supuesto a nuestra querida Facultad de Derecho, que sea una contribución pues importante que colabore para el desarrollo de esta materia y por supuesto, y más importante aún, pues que pueda servir a ustedes y a todos los que quieran tener este libro para tener pues elementos, ¿no? Más, o elementos por lo menos básicos y luego ir complicándolos un poco más conforme se avance o profundice en los temas. Pues agradezco a todos su disposición y a la facultad pues esta oportunidad de permitirme presentar el libro en nuestra querida Facultad de Derecho y bueno, pues es por supuesto un orgullo y un gusto estar en esta facultad y presentarlo antes que nada y de manera además preferente en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. El maestro Tortura, nada más ahí de la aclaración, que es el notario de Galicia, pues verdaderamente me parece que no es abogado, porque no llevó cursos de derecho civil, pero bueno, así suele suceder. Bueno, no estudié en la UNAM precisamente. Bueno, a nombre de la doctora Areloa Castañeda Rivas, le damos las gracias al maestro por esta presentación, la lección de Universidad Abierta, y nos vamos a permitir hacerles un reconocimiento a la maestra María Eugenia Cosío Rivera por su valiosa aportación como comentarista en la presentación del libro El Derecho Internacional Público, mismo que pues, ha sido presentado el día de hoy en este auditorio. Muchas gracias. Igualmente al maestro César Omar Correa Alcalá, también por su valiosa participación como comentarista en la presentación de la obra. Y por supuesto, pues al maestro Francisco Goitortúa Chambón, por su valiosa aportación como autor de este libro, El Derecho Internacional Público, de este viaje. Muchas gracias. Gracias, maestros. Buenas tardes.